¿Qué mi gente? Buenos días, aquí Punto Político, en tu segmento Crítica Política y de Opinión. La noticia. Gracias por ese like exitoso que tuvimos con todos sus apoyos, comentarios, like y los regalos. Como siempre, agradeciéndole a nuestros hermanos migrantes de todas partes. Y sobre todo los troles, sufridores, odiadores. ¿Sí o no, mis bien ponderados y queridos florindos deflorados? Que este 31 de octubre se van a depilar el cortachifle, porque en la noche recibirán visita para recibir caramelitos. ¡Ay, papacito! Continuamos con la noticia. Noticia. Construcción de nuevas centrales de generación eléctrica dependen mayormente de la inversión privada. Ya saben. Es negocio, pues, mijito papito, y ese negocio ya sabes de dónde va a venir. ¿Por qué crees que estaba en el extranjero? Entre comillas. Entre comillas. Veamos qué nos dice pues la noticia. Extracto. De los 7.404 megavatios nuevos en Ecuador, tendrá que instalar hasta el 2032 para evitar que se alargue la crisis eléctrica y los costes de luz del 76% o 5.593 megavatios son de iniciativa privada. Continuamos. Así consta en el Plan Maestro de Electricidad del 2023 al 2032, publicado en la página web del Ministerio de Electricidad. Un trocito más de noticias, no sean mal pensados. Hoy es jueves, no te ahueves. Y es que de acuerdo con el plan, más de la mitad de las 37 nuevas centrales eléctricas que deben instalarse en Ecuador en las próximas décadas debe venir de la empresa privada, según la teoría de estos. Como les estaba diciendo, mi querida gente, viene de la zona privada porque lo público, teniendo recursos, no quieren invertir. ¿Por qué no quiere invertir el gobierno en la creación, instalación de cuestiones públicas en el sector eléctrico? Porque ese es uno de los grandes enigmas. Es que es mejor dárselo a lo privado. Porque yo invierto ahí y voy a ganar yo también. Y tú ya entiendes el resto de la historia. Por gusto no es la inversión en lo privado. Que gana el privado, sí. Pero quienes tienen plata y quienes no tienen plata, hacer que el privado gane. Pero vayamos con otra noticia. Hoy es jueves, no te ahueves. Según Jimmy Jairala, es una pena que solo dos cosas nos unan a los ecuatorianos. En el deporte, el fútbol, y en la vida, las desgracias. Dice Jimmy Jairala en un conversatorio, dice así: su nombre completo es Jaime Antonio Jairala Valleza, con doble Z. Pero los ecuatorianos lo conocen como Jimmy, el ex prefecto del Guaya, que he decidido correr para las presidenciales luego de que dos de las cartas de su movimiento Centro Democrático, José Serrano y Gema Ormaza, renunciaran a participar. Luego de intentar por 3 ocasiones ser el alcalde de Guayaquil, Jairala, de 67 años, regresa a la arena electoral proponiendo 3 ejes principales. Eso los vamos a leer, pero ustedes ya entenderán por factor tiempo en la hora del almuerzo. ¿Qué les parece? Siguiente noticia, mi gente. Bases militares extranjeras en Ecuador. Si los tiempos se cumplen, la reforma iría a votación en la segunda vuelta electoral. Dice en el extracto: el presidente Daniel Noboa debería enviar a la Asamblea su propuesta de reforma a la Constitución para eliminar la prohibición de que en Ecuador funcionen bases militares. Yo digo, no, haciendo un pausa, ¿por qué solamente tener las bases militares norteamericanas? ¿Por qué no tener bases rusas, bases chinas, bases francesas, bases mexicanas? ¿Por qué no? Bases españolas, suizas, bases portuguesas, bases inglesas, bases alemanas, iraníes, bases, porque al final de quitar la ley, Tú le estás dando paso a cualquier base militar de cualquier parte del mundo a ponerse en Ecuador.
porque entonces tendrías que poner la ley, solamente las bases norteamericanas pueden ser instaladas en Ecuador. Pero como no pones un punto de quién sí y quién no, das paso a que muchas bases puedan ingresar. Al final y al cabo todas van a ayudar. Continuemos. Otro extracto. La Secretaría de Comunicación Irene Vélez anunció que el texto llegaría entre el 16 de octubre y el 17 de octubre, pero hasta la tarde del miércoles el documento no ingresó a la función legislativa. Otro extracto. Cuando eso suceda, se activará en el legislativo una serie de pasos y tiempos que debería concluir en el mediano plazo en por ahí decirlo, un referendo constitucional, es decir, con los ecuatorianos pronunciándose en las urnas. O sea, una pregunta que le van a preguntar a los ecuatorianos, valga la redundancia, si estamos o no de acuerdo que regresen las bases. Y eso va a traer cola como no tienen idea. Vayamos con otra noticia. Ustedes se acuerdan, mi querida gente, en otras noticias, que el Hotel Ramada en algún momento en la administración de Rafael Correa le fue incautado a los Isaías para dárselo a los trabajadores. Resulta que en la noticia dice, Hotel Ramada en Guayaquil volvió a ser de los hermanos Isaías a través de varias capas de fideicomiso. Extracto. El histórico Hotel Ramada, ubicado en el centro de Guayaquil frente al malecón, es uno de los bienes que ya fueron devueltos a los Isaías, hermanos Dazún, ex dueños del Banco Filambanco, que en algún momento estuvo en pleito político, económico, financiero en el gobierno de Rafael Correa, quien se los embargó durante su administración con la justicia para luego entregárselo a los trabajadores. Sin embargo, su restitución generó una serie de problemas para sus trabajadores que lo administraron por casi 15 años después de su incautación. En el Hotel Ramada fue incautado el grupo Isaías en julio del 2008 por la Agencia de Garantías de Depósito. Un año después, por iniciativa del expresidente Rafael Correa, se dio la administración del hotel a los trabajadores. Para esto obtuvieron un crédito de $749,728 de la Corporación Financiera Nacional de Crédito Ecuatoriano. Mi querida gente, ya no es nadie de nadie, sino de quienes destruyeron el país. Este es el país, pues. Este es el país de los que tienen plata y poder. Este no es el país de los ecuatorianos. ¿Que eres emprendedor? Por las huevas. ¿Que tienes negocio? Por gusto. ¿Que tiene sueño? Siga soñando. ¿Que tiene esperanza? Llame a esa mujer y úsela y después deséchela. De ahí no pasa. Eso es Ecuador. Este Ecuador, ¿cómo que se llama? El nuevo Ecuador, del emprendimiento, del Ecuador que resuelve los problemas de quién chucha será, porque de los ecuatorianos ninguno. Si tienes negocio, te vacunan. Si tienes un negocio donde uses mucha electricidad, por gusto, porque se te va la luz. La vacuna, el secuestro, el estruche, los impuestos. ¿Qué te puedo decir? Imagínate cuántos inversionistas han venido que te prometieron en campaña. Y yo te lo advertí, yo te lo dije, yo te lo informé, yo te lo comuniqué. Y no hiciste caso. Con esto y más nos vemos en la hora del almuerzo. Hoy es jueves, no te ahueves. Hoy en la noche va a haber una cadena nacional por parte del CNE sobre la cuestión horario, calendario, por las cuestiones de las elecciones de 2025. Atentos, abusá y desconfiá hasta el infinito y más allá. Y cuida tus calzoncillos, Florindo, porque como andas desflorado, de segurito, vas a andar buscando a Correa para que te los devuelva. Los tengo chequeados. Nos vemos en la hora del almuerzo. Pila con las noticias.